Buenos días, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. ¿Y qué les parece si le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con un aplauso como nunca antes se lo hemos dado al Rey? Amén. Estamos de fiesta. ¿Cuántos están de fiesta en esta mañana? De fiesta por un día más de vida, por un año más que Dios nos regala. De fiesta por todo lo que Dios ha hecho. Y quiero que me acompañen diciendo: Padre, en esta mañana lo rendimos todo a ti. En esta mañana te damos lo mejor. En esta mañana, Señor, queremos darte nuestra mejor alabanza, nuestra obediencia, nuestro canto, nuestra adoración, Señor. En esta mañana lo rendimos todo. Hoy los problemas se quedan afuera. Hoy las circunstancias se quedan afuera, porque tú tienes el control. Porque hoy con libertad podemos decir: Emmanuel, Dios con nosotros. Iglesia, ¿cuántos pueden levantar sus manos y decir: Emmanuel, Dios con nosotros? Vamos a decir una vez más: Emmanuel, Dios con nosotros. Dale un fuerte aplauso al Rey. Amén. Así como un ciervo sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Salmos 42, 1, 2. Dice el Señor: pero no hay razón para que yo me inquiete. No hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador. Y digamos: solo a Él alabaré. Amén. Salmos 42, 5. Fuiste tú quien nos hizo vencer a nuestros enemigos. Fuiste tú quien puso en vergüenza a nuestros adversarios. Dios nuestro, siempre te alabaremos, siempre te daremos gracias. Salmos 44, 7 y 8. Dice el Salmo 81 del 1 al 2. Lancen gritos de alabanza para Dios. Él es nuestra fortaleza. Canten llenos de alegría, Dios Israel. Canten himnos, toquen las banderas, el arpa y la lira. Y todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Cuántos respiran en esta mañana y pueden darle un aplauso al Rey? ¡Hey! Hoy vamos a alabarte, Señor, por todo lo que tú has hecho. Respiramos tus promesas. Gracias, Jehová. Y hoy con tu pueblo lo declaramos en esta mañana. Alabemos con panderos, alabemos con salterios, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas y celebremos con la danza, que se escuche alabanza. ¡Alabemos, iglesia! Alabemos, alabemos, te alabamos, te alabamos.
respire cante. Que todo lo que respire cante. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría. Vamos a alabar al Rey. Alabemos, levantemos manos santas y celebremos con alabanza. Que se escuche una alabanza. Alabemos, alabemos, te alabamos. Que todo lo que respire cante. Con el corazón. Recibe nuestra alabanza hoy. Te alabamos, Dios. Vamos, iglesia, alábalo a Él. Te Toda la iglesia, la roca te alaba, Señor. Gracias. ¿Cuántos pueden aplaudirle al Rey? Que se escuche, que a Él alabamos, amén. No deje de alabarlo. Aquel que se lo merece todo, amén. Avanzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien nos suscitó. Avanzar. Hey.
sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar, nos vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. ¿Cuántos creen que Dios ha cambiado nuestra tristeza en alegría? Nuestro lamento en danza. Hoy vamos a decirlo que Dios ha cambiado todo, ¿sí? Vamos con sus palmas. Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad. Pues todo tú lo has cambiado. Pues todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz. Pues todo tú lo has cambiado.
palabra jamás cambiará, Señor. Tú sigues siendo fiel y te damos gracias por ello, Señor. Y declaramos que tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, que aunque andaba en valles de sombra, en realidad no temía, porque tú eras quien estabas conmigo, Señor. Te agradecemos, Señor. Y todos juntos levantamos nuestra alabanza a ti, mi Rey. Aquí en las casas donde nos están viendo, levantamos alabanza a Emmanuel, Dios con nosotros. Tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Al pensar en dónde estaba y cómo tu mano me rescató, cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón, siempre estuvo conmigo. Hoy nunca dejo de ser. Y en cada montaña subimos. Nunca estuve solo, nunca tuve miedo.
nosotros, Señor. Recibe esos aplausos aquí y en sus casas. Aplaudan al Rey, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Y amén. Pueden por favor tomar sus asientos y presten atención a cada cosa que Dios ha hecho y seguirá haciendo en medio de nuestras vidas. Amada Iglesia, Dios los bendiga, que el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios, a la Iglesia La Roca, a mi pastor, por permitirme dar este testimonio de vida que pasó en este año de tanta tragedia, ¿verdad? Y pasó en mi familia. Con todo esto que el gobierno comenzó a dar restricciones para la salida de las personas, ¿verdad?, a las calles. Tengo a mi esposo que está en el grupo de las personas vulnerables. Yo tenía que estar cuidando de él por su diabetes y su hipertensión. Entonces, lamentablemente llegó alguien a la familia que vino con esos síntomas, y después de unos días mi esposo comenzó a sentir los síntomas del COVID, con fiebres demasiado altas, y así fue desarrollando la enfermedad. Y yo con el temor de no quererlo llevar a un hospital por el hecho de que se escuchaba en las noticias que las personas que entraban ahí uno ya no lo podía ver, y muchas cosas más que se escuchaba. Entonces, gracias a Dios, un amigo de la familia que es médico, él nos ayudó y él comenzó con un tratamiento a mi esposo, y gracias a Dios él se recuperó bastante, siguiendo todas las recomendaciones de él, y ya al mes y unas semanas más mi esposo, gracias a Dios, se recuperó totalmente. Ahora, mi hija, ella en la primera semana de marzo, ella viajó a la ciudad de Colombia. Entonces mi hija fue por un mes a Colombia y justo le tocó a ella, después de unos 2-3 días, ya comenzaron en todos los países a restringir todo lo que era vuelos, todo lo que era transporte, y comenzó ella la desesperación de quererse regresar, y comenzó ella a tener mucha ansiedad, un cuadro de pánico muy fuerte, que ella lloraba, nos llamaba porque ella quería ya regresar acá al país. Gracias a Dios, después de unos días comenzaron los vuelos humanitarios, y comencé yo a pedir oración por medio de mi grupo de ujieres, por medio de mi nexo, por medio de las pastoras también, para que ella consiga un vuelo humanitario, porque había muchas personas de Ecuador, allá en Colombia, que estaban en la misma situación que mi hija. Gracias a Dios pudimos conseguir un vuelo, pero este vuelo solamente llegaba hasta Quito. Entonces no podíamos nosotros movilizarnos hasta allá porque tampoco había transportación interprovincial, y estábamos nosotros desesperados porque no sabíamos cómo íbamos a hacer. Pero como Dios es grande, es sobrenatural y Él hace las cosas bien, Él nos ayudó porque escuchó nuestras oraciones, escuchó nuestro clamor y nos respondió. El grupo que estaba allá de ecuatorianos que estaban en Colombia se unieron, y cuando llegaron acá a Quito, ya habían contratado desde Colombia a una furgoneta para que los traiga acá a Guayaquil. Y gracias también a Dios, el conductor los dejó en los domicilios. No tuvimos nosotros que ir a ningún lado a recogerla, sino que el conductor la trajo a mi hija hasta el domicilio. Ahora que mi hija ya llegó acá a Ecuador, comenzó ella a desarrollar más esa crisis de ansiedad. Más que todo el enemigo a poner muchas cosas en su mente, trabajó mucho en su mente, diciéndole que ella se iba a morir, que se iba a volver loca, pero ahí estuvo la oración, estuvo el clamor, estuvo el doblar rodillas. El enemigo quería probar más mi fe, nuestra fe, pero él no pudo porque lo batallamos por medio con la adoración. Ya con la oración no era suficiente, ahora comenzamos con la adoración, porque era algo que le atacaba y le atacaba a cada momento, y estaba tranquila, y en un momento u otro venían esos ataques a su mente. Y la adoración, las alabanzas en la casa era lo que nos faltaba, y nosotros con mi hija comenzamos a batallar de esa manera. ¿Y saben qué? Como dice en Josué, que mi casa y yo serviremos a Jehová, y no es el tiempo a veces de uno, sino el tiempo de Dios, y Dios hizo algo también. Mi hija, pues de todo esto, conversó conmigo y me dijo que ella quería que nosotros hiciéramos un devocional todos los días en la casa, y hace 4 meses nos reunimos con mis sobrinas también, y con 2 personas más de Colombia nos reunimos a las 5 de la tarde por medio de videoconferencias,
y hacemos un devocional. Eso es lo que el Señor nos ha dejado en este año. Nos dejó conocer más a Él, aferrarme más a Él y saber que Él es un Dios que existe, Él es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios que cada día quiere que nos enamoremos más de Él. Y eso yo pido, aferrémonos más a Él, no nos soltemos de su mano, porque Él es grande y poderoso y Él nos ama, hermanos. Cristo nos ama, hermanos. Hola hermanos queridos, quiero comentarles cómo fue este tiempo de pandemia con mi familia. Gracias a Dios, pues todos estuvimos bien, el Señor nunca nos desamparó, pero en medio del tiempo más difícil de pandemia tuvimos un quebrantamiento en nuestra familia con mi padre. Él fue detectado con insuficiencia renal crónica. Y bueno, como ustedes comprenderán, pues eso nos bajoneó a toda la familia. Él estuvo bastante delicado, estuvo 2 veces internado en el hospital. Les agradezco antes que nada a todos por sus oraciones. Estuvimos orando mucho. Él empezó a recuperarse. En medio de eso, pues, ustedes saben, esa enfermedad requiere mucho cuidado alimenticio más que nada. Y él se puso mal porque ya no estaba harto de todo lo que no podía comer y se empezó a desmejorar de nuevo. En eso pues estuvimos orando mucho, empezó a alimentarse un poco mejor y contra todo pronóstico, ¿verdad? Lo llevamos al nefrólogo. Él debería ir de alguna manera disminuyendo un poco su función renal, su función de cantidad de orina que él expulsa, y contra todo pronóstico él fue mejorando. Sí, él fue mejorando, fue orinando más, él pudo comer más, hoy en día se encuentra bastante mejor para la gloria y honra de Dios. Y eso nos puso a nosotros a pensar en la fina línea que hay entre la prudencia que hay que tener cuando uno tiene una enfermedad de este tipo y la fe que hay que tener en el Señor. Mi padre pues es cristiano y él me decía a mí que yo no tenía tanta fe porque le decía que tiene que hacer caso estricto a todo lo que le dice al médico, y él decía, no, a mí Dios me va a sanar. Y él ha estado mejorando, y venía a mi mente la palabra del Señor cuando decía que su palabra sana nuestro cuerpo. Entonces yo le doy gracias a Dios porque me ha enseñado en este tiempo a tener más fe, esa fe que no se razona, esa fe que simplemente se cree en un Dios todopoderoso y en un Dios que sana. Buenos días a todos. Gracias, hermanas, por la oportunidad que me dan para poder decir este testimonio tan grande que el Señor nos hizo en nuestra familia. Gracias doy porque mi hijo, a los primeros días de marzo, le vino la pandemia, le tocó trabajar de noche, y cuando sintió que me vino y me dijo que la garganta le dolía, y después ya con la fiebre, yo decía que tal vez era una gripe algo, pero ya de noche vino, no le permitía respirar como es debido. Y cuando mi nieto dice, papi, esto es lo que están dando esa gripe, ese virus, inmediatamente se movilizó él al seguro que él tenía, y entonces ahí lo vieron, le dieron enseguida para que vaya al hospital, al Teodoro Maldonado. Pero esa noche, gracias a Dios, yo le doy que Él fue tan grande su misericordia, de que cuando Él fue al hospital, lo llevaron, no lo recibieron, le dijeron, vaya y que le asistan, es particular. Se fue a la clínica Alcíbar, no lo recibieron. A Luis Bernaza tampoco lo recibieron. A la Kennedy no lo recibieron. Pero en eso el carro empezó que no había gasolina. Y cuando mi hijo le llama a un amigo y le dice, porque la esposa trabajaba ahí en la clínica San Francisco, y a empujones con el carro
alcanzaron a la clínica y ahí lo recibieron. Gracias a Dios lo recibieron y al día siguiente lo entubaron y nos dijeron que él lo iban a dormir, pero si un caso, él ya no despertaba, estaba ya completamente desahuciado. Entonces para mí, que soy la madre, fue un terror escuchar esa noticia, pero yo empecé también con los síntomas, porque yo le atendía a mi hijo hasta lo último y él me decía: no se apegue, mami, pero yo le tocaba la fiebre que tenía. Como a los 15 días ya recobró el conocimiento y se despertó, y entonces yo clamaba, seguía todas las noches con mi familia, mis hijos, mi nuera que me ayudaban para orar. Todas las noches nos reunimos todos a orar en familia y la gloria del Señor se vio. Ahorita ya está trabajando, pero nosotros también quedamos afectados cuando él estaba en la clínica. Estaba 2 meses en la clínica. Le afectó a los riñones, le hicieron diálisis estando inconsciente todo, pero gloria a Dios que él está muy bien ahora. Y también veo la mano de Dios, que donde que yo parecía que me iba a perder el conocimiento, caminaba por mi cuarto, caminaba sin saber qué hacer durante que él estaba internado. Mis hijas, todos también con el síntoma que tenían, alzamos de nuevo, gracias a Dios, pero yo no, yo seguía mal. Dios me mandó una mano generosa de que me llamaron por teléfono una hermana y me dice: ¿cómo está, hermana? Le digo: mal, hermana, mal estoy. Dice: mande a ver sus sueros, que se ponga esos sueros. Entonces, hermano, ¿cómo yo voy a ser tan mal agradecida con mi Dios, de darle gracias a Él? Porque hubo manos generosas, ellos me ayudaron, pero Dios es el que manda todo. Dios, el misericordioso. Sí, hermanos, nada más tengo que decir, sino dar gracias, y a todos que me escuchan este testimonio, que nada más confíen en Dios, que Él es el Dios vivo y poderoso. Buenos días, hermanos. ¿Verdad que Dios es bueno, justo, misericordioso y fiel? Si todos pudiéramos dar, yo algún momento voy a dar mi testimonio, nos quedaríamos aquí hasta el 2023, dando gracias por la fidelidad de Dios. Estamos a 4 días de terminar el año, vamos a empezar un nuevo año. Siempre en diciembre nosotros comenzamos a evaluar qué pasó en ese año, qué hicimos, comenzamos a hacer lista, comenzamos a hacer propósitos, ¿verdad? Lo que yo le quiero decir, que nada va a cambiar en la vida sino por las buenas intenciones. Así me pasa por momentos, pero yo sé que el enemigo no va a poder acallar lo que Dios quiere que yo diga. Amén. Lo que va a cambiar en nuestras vidas, hermano, no son las buenas intenciones, no son los propósitos, no van a ser las listas que nosotros vamos a hacer. Lo que va a cambiar mi vida y lo que va a cambiar su vida es las decisiones que nosotros tomemos en la presencia de Dios. Yo creo que en este año lo que Dios quiere, que terminemos el año y que comencemos el año, es orando. Vimos los 3 testimonios y pudimos ver algo, que todos esos 3 testimonios, lo que las personas hicieron fue orar. Y eso es lo que yo quiero retarlos, hermanos, en que empecemos un año orando y buscando su palabra. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos.
Dice que tenemos que orar en todo tiempo y que debemos de orar en el Espíritu. Entonces yo le pregunto, ¿puede haber otra manera de empezar el año, de terminar el año, si no es orando? Como cantábamos, Dios es un Dios misericordioso, justo, bueno y fiel. Y me encanta lo que dice aquí que leímos en Efesios, orando en todo tiempo. Entonces tenemos que terminar orando, tenemos que empezar orando y debemos de seguir orando. La oración tiene poder, como dice su palabra, la oración del justo tiene poder. Entonces nosotros, hermanos, debemos de terminar el año y empezar el año orando. También dice en el versículo que leímos, en el Espíritu. Nunca debemos de olvidarnos de pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe cómo orar, que Él nos muestre cómo orar, porque a veces nosotros tenemos las intenciones, oramos según nuestros temores, nuestros miedos. A veces o queremos orar hasta por venganza o por humillación, pero el Espíritu Santo es el único que nos va a mostrar lo que el corazón de nuestro Padre tiene, y Él es el que nos va a llevar a la verdad. Dejemos de orar conforme a lo que estamos viviendo. Si estamos viviendo cosas difíciles, estamos viviendo momentos difíciles. Usted cree que yo no me frustro, y como toda mujer nos gusta hablar, y cuando hay momentos que quiero hablar es donde más se me va a veces la voz. Yo quería compartir hoy día, pero yo sabía que todavía no puedo porque me iba a quedar sin voz. Entonces, pero yo no debo de orar por eso. Yo no debo de orar por lo que dicen las noticias o por lo que las circunstancias estamos pasando, o porque de pronto una persona se operó que lo mismo que mí, me dice que es 1 año, 6 meses. No, yo no oro así. Yo, por ejemplo, digo, Señor, así como se me fue la voz, un día tú me la vas a poner. Y yo sé que así como un viento recio va a volver mi voz, ¿verdad? Pero debemos orar por el Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo va a enseñarnos a que nosotros podamos determinar lo que Dios tiene para mi vida, para mi familia, para mi nación, para mi iglesia, para mi ministerio. Entonces usted debe de pedir al Espíritu Santo para que usted ore por lo que Dios tiene para usted, su familia, su nación, para la iglesia, no lo que está pasando alrededor, porque la palabra de Dios dice otra cosa, y ahí es donde debe haber nuestra fe. Y yo quiero que nos pongamos de pies y vamos orando. Démosle gracias al Señor, porque hay mucho que dar gracias por el 2020. Hay personas que están aquí o me están viendo que están un corazón muy dolido, y tiene toda la razón, porque han perdido un ser humano. Pero también hay que dar gracias porque Dios es justo, como cantábamos. Él es fiel, Él es misericordioso. ¿Y cuántos de nosotros? Yo mismo soy un testimonio vivo de que vi su fidelidad en el 2020. Como algo que yo digo, yo no me arrepiento de lo que he pasado el 2020. No me arrepiento, fue duro, la pandemia, después mi cáncer. Pero no me arrepiento porque este año ha sido el mejor año de mi vida. Porque en este año yo he tenido la mejor relación con mi Dios, porque en este año yo he visto su palabra, y en este año he visto a mis hijos cómo están sirviendo al Señor. Entonces yo no me arrepiento del 2020, y yo sé en mi corazón que Dios va a obrar en el 2021, y yo sé que no sé de qué manera, pero yo sé que el Señor nuestro Dios está con usted y está conmigo, y el Señor nuestro Dios está con Ecuador, y no me importa lo que digan, pero yo sé lo que Él va a obrar y Dios va a hacer. Así que démosle gracias. Padre, yo te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios justo, porque tú eres un Dios verdadero, Padre. No me arrepiento, Señor, de lo que pasó el 2020, porque pude ver tu mano, pude ver tu fidelidad, pude ver tu amor, pude ver tu rostro, pude verte a ti cada día, Señor. Y yo te pido a alguna persona que me está viendo, que está aquí, que tiene su
corazón dolido porque ha perdido a alguien, Señor, que tú la llenes de tu gozo, porque tu palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y no importa en los momentos, tú sabes, Señor, que yo pasé momentos a veces de miedo, de temor, y a veces sigo con el miedo, el temor, pero solo tú pones tu mano en mi vida, solo tú pones el gozo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Y te damos gracias, Señor, porque reconocemos y sabemos que el 2021 tú vas a obrar, tú nos vas a sostener y tú no nos vas a dejar. No importa lo que pase, no importa lo que diga, pero yo creo en mi Dios Todopoderoso y por eso nunca me cansaré de alabarte, de bendecirte y de glorificarte, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Has estado, estarás y permanecerás siempre en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi nación, en mi ministerio. Gloria sea tu nombre, Señor. Este 2020 ha sido un desafío para todos nosotros. Dios siempre nos recuerda que podemos hacer muchos planes, pero Él siempre tendrá la última palabra. Tal vez el empleo fue una de las áreas más difíciles, o la salud, e incluso la familia. Quizás estemos pasando estas fechas sin personas especiales que nos hacen mucha falta. Aún en medio de todo esto, hay esperanza, no todo está perdido. Emmanuel, Dios con nosotros, sigue siendo la mejor noticia. Pero, ¿qué significa esto? Dios con nosotros significa que Él es nuestro descanso. Dios con nosotros significa que no temor. Dios con nosotros significa que no estamos solos. Él no nos abandonaría. ¿Qué les parece si en esta celebración de la venida de Emmanuel nos convertimos en la luz que el mundo necesita? Jesús está con nosotros con sus brazos extendidos y quiere que nos acerquemos a Él con un corazón humilde. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Reflejemos a otros esta buena noticia. Emmanuel, Dios está con nosotros. Este 2020 ha sido un desafío para todos nosotros. Dios siempre nos recuerda que podemos hacer muchos planes, pero Él siempre tendrá la última palabra. Tal vez el empleo fue una de las áreas más difíciles, o la salud, e incluso la familia. Quizás estemos pasando estas fechas sin personas especiales que nos hacen mucha falta. Aún en medio de todo esto, hay esperanza, no todo está perdido. Emmanuel, Dios con nosotros, sigue siendo la mejor noticia. Pero, ¿qué significa esto? Dios con nosotros significa que Él es nuestro descanso. Dios con nosotros significa que no temor. Dios con nosotros significa que no estamos solos. Él no nos abandonaría. ¿Qué les parece si en esta celebración de la venida de Emmanuel nos convertimos en la luz que el mundo necesita? Jesús está con nosotros con sus brazos extendidos y quiere que nos acerquemos a Él con un corazón humilde. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Reflejemos a otros esta buena noticia. Emmanuel, Dios está con nosotros.
Creemos, Señor, que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, de por los siglos. Ebenezer, hasta aquí nos has traído. Emmanuel, Dios con nosotros. Muros rodeando esto, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. No sé que la espera terminará, la espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. Todos juntos decimos: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. A ese Dios es que alabamos, a nuestro Padre. Yo sé que tú mueves montañas.
estaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado estaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Señor, siempre has sido fiel y siempre lo serás. Hoy le damos un aplauso al Dios fiel, al Dios de misericordia, al Dios justo, al Dios bueno, al que nunca nos ha fallado. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. 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 Hoy día que como familia celebramos el último domingo de un año que ha sido bastante duro, difícil para muchas personas que he visto que han puesto en su red el peor año de mi vida. Pero dentro de todo, como decía mi esposa, hemos encontrado que Dios no nos abandonó. ¿Cuántos dicen amén? Señor, te queremos agradecer hoy día y bendecir tu nombre, porque tú estás con tu pueblo, con el corazón necesitado, con los quebrantados, con los débiles, con los enfermos, Señor, con los vulnerables, con los despatriados, con los desamparados, Señor. Tú no te fuiste, tú no nos abandonaste, tú no cerraste la puerta, tú no te hiciste de oídos sordos, estuviste con nosotros como Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy día levantamos nuestras manos para alabarte y bendecirte y para decirte gracias, Señor. ¿Cuántos pueden decir gracias hoy día? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígalo conmigo. Gracias, Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Dígale. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Si bien es cierto que todos nosotros vivimos una expectativa con miedo y con temor en un mundo de incertidumbres, tenemos que aprender, hermanos, que debemos dejar atrás el pasado, y de eso precisamente quiero hacer la meditación en ese último domingo. Les anuncio que el domingo 3 de enero, el primer domingo del año, no habrá servicio presencial, solamente lo vamos a transmitir a las 10 de la mañana, vamos a hacer un descanso, vamos a arreglar unas cosas acá. Entonces, para que ustedes sepan, el próximo domingo no hay servicio presencial, sí, igual estaremos transmitiendo a través de nuestras redes, estarán todos los anuncios y todo eso. Pero en este año que termina, hemos recibido una huella de dolor, una marca que está ahí escrita en nuestros corazones, experiencias que nunca habíamos vivido, circunstancias, situaciones que nos han dejado ese dolor extremo de caminar en tinieblas, caminar en el desierto de la mortandad, de un mundo sin esperanza, por supuesto englobalizados con ese espíritu y signo de muerte que trajo la pandemia. Pero la real pregunta es que debemos quedarnos ahí. Por eso hoy día quiero desafiarnos y desafiarlos y desafiarme de que dejemos atrás el pasado. Vamos caminando en fe y confianza, consolados por la palabra maravillosa del Señor. Real es que el dolor es una experiencia que vamos a enfrentar a diario. No lo podemos negar. No podemos decir que estamos exentos de pasar momentos dolorosos hoy día, bendecidos por estos valientes testimonios de estos hermanos que nos contaban su experiencia. Y seguramente hay muchos más de hablar que está sucediendo actualmente. Como mi esposa me compartí hoy día sobre nosotros vivimos nuestra experiencia de enfrentar el cáncer y todo eso. Y de alguna u otra forma, todos vivimos tiempos de sufrimientos. Y eso puede hacernos llevar a nuestro corazón
un dolor que nos impida avanzar, de creer, de alabar, de tener libertad, de sentirnos que somos el pueblo de Dios, de sentir que Dios está distante, de engañarnos y entrar a ese común general de la pregunta: ¿dónde está Dios? El Dios de los cristianos. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? ¿Acaso Dios no tiene el poder de todo? Y todas estas cosas que sucedieron al inicio de la pandemia. Conversaba con unos hermanos y me acuerdo, claro que sí que me acuerdo, cuando inició toda esta pandemia, todo el mundo quería que orásemos, que clamemos, porque había ese signo de muerte. Y todo el mundo esperaba la palabra de Dios, y estoy muy agradecido porque ustedes están orando y le agradezco este mensaje, pero como que hubo un alivio, un relajamiento, y nos olvidamos y volvimos a sentirnos en esa silla de complacencia donde decimos: no necesitamos a Dios, podemos con nuestra vida, está bien Dios, te agradecemos, pero vuélvete a quedar el domingo en la iglesia porque la semana es mía. Pero nuevamente hoy día nos vuelve a sacudir al inicio de un nuevo año, de que el virus ha mutado. Hay una nueva cepa que ya está causando desazón, temor y miedo en los países europeos y ya llegó al continente. Y ese sufrimiento y esa carga que agobia, la gente piensa que es temporal, pero usted y yo sabemos que esa carga no la trajo el coronavirus, esa carga no la trae la enfermedad, esa carga no la trae la falta de recursos, el remedio, esa carga no la trae la muerte, esa carga la trae el pecado que habita en el corazón del ser humano. Y mientras Cristo no levante esa carga de su vida, usted no se va a sentir libre. ¿Cuántos lo saben acá, hermano? Entonces, el ser humano quiere olvidar que hay un Salvador, que celebramos hace pocos días. El ser humano quiere dejar a un lado el sacrificio de Jesús, el anuncio de esa buena nueva, de paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. Eso se quiere olvidar, porque dicen: nosotros podemos con esto. El ser humano ha sobrevivido a otras pandemias y seguramente lo hará, y quiere vivir en ese camino solitario. Y sabe, este pensamiento a veces llega también a nosotros y nos trae la preocupación, la ansiedad, la angustia de que no hallamos la respuesta, la salida a este temor, y olvidamos la enseñanza, el querigma de Jesús, de que no nos afanemos. El Señor sigue en la barca. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? En medio de la tormenta, Dios no se ha ido, hermanos. Y en el 2020, el año que seguramente todos vamos a recordar, el año que nos sentimos más vulnerables, el año que cambió la modo de vivir, que cambió y pasamos a una nueva normalidad, donde ahora es tan común usar una mascarilla para salir y vivir el distanciamiento, y aún no salimos de esto, y más bien parece que van a venir medidas que van a reforzar nuevamente y van a solicitar otra vez un aislamiento más prolongado. Queremos olvidar que Jesús sigue salvando al ser humano, sigue salvando. Entonces, el 2020 debe ser un año de reflexión. Yo no sé si ustedes se acuerdan que al principio de todo les compartía, cuando comenzamos en esta jornada y esta aventura de transmitir algo que la iglesia nunca había hecho, y la gran mayoría de las iglesias, que entender de la necesidad de que la iglesia vive no en cuatro paredes, sino que la iglesia vive donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. Y una de las cosas que le decía, que se venía una gran pausa, que este tiempo de pandemia era una gran pausa para descubrir lo valioso, lo importante, y viene a ser como está escrito en el libro de las canciones, de las oraciones que tenemos en la palabra de Dios. En el Salmo se usa esta palabra hebrea que es Selah, y Selah es una invitación para el orante, para el penitente, para el que clama, para el que canta, para el que la alaba, para que haga un momento, una pausa, para que entienda lo que está diciendo, pero también
entienda lo que está diciendo Dios. Y hoy día el mundo tuvo que entender que Dios está diciendo: no pueden vivir lejos de mi mano. El mundo tuvo que entender: el ser humano no tiene todas las respuestas, el ser humano no es omnipotente. El mundo tuvo que entender que el hombre no va a morir por otro hombre. El único que murió por nosotros se llama Cristo Jesús. Él vino a dar el sacrificio por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Él fue a la cruz, aunque no le tocaba, aunque no lo merecía, y aunque era Dios, decidió morir por este miserable pecador que soy yo, por usted y por todos. Entonces, en este gran selat, en esta gran pausa, Dios nos lleva otra vez a detenernos y a considerar lo que Dios está hablando. Terminemos el 2020 con esta lección. Reflexionemos, hermanos, reflexionemos. Las respuestas no están en las noticias, la respuesta no está en las redes sociales, la respuesta está en Dios, Señor nuestro. ¿Sí o no? Amén. El Señor tiene la respuesta. Entonces nosotros hoy día debemos tomarnos un tiempo para pensar, aun cuando Él habla y no lo entiendo: Señor, ¿a dónde me estás llevando? En los salmos esta palabra selat era un indicativo para que los cantantes, para que los orantes realizaran una pausa. Era una señal de levantar manos, de levantar la voz, de clamar aleluya. Y hoy día se vuelve una gran señal para la iglesia, que diga que aunque el mundo dice que no hay esperanza, yo tengo esperanza en mi Señor. Aunque el mundo piense que está desamparado y que está determinado a su destrucción, nosotros creemos que yo vivo porque mi Salvador, mi Redentor vive. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y el Selah también me lleva para alejarme un momento de esa vida desenfrenada, ocupada, donde habíamos perdido los valores. Y algo que ha traído esta pandemia es que creo que hace muchos años no habíamos vivido la celebración de la Navidad con el núcleo familiar. Porque la Navidad era el pretexto de una fiesta para encontrarnos con amigos, con fiestas, con esto. Pero hoy día las autoridades nos obligaron a permanecer en casa y a recordar nuevamente que lo más valioso no está afuera, lo más valioso está junto a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo que no recuerdo una Navidad así, que los niños vivieron con sus padres, tan cercana. Claro que por ahí hubieron uno que otro se escapó por ahí, me imagino. Pero nos hizo un refrescar, y eso yo creo que es parte de lo que debemos meditar. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Y Pablo nos dice lo mismo en el Nuevo Testamento, en Colosenses 2:3, para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen en convicción y en el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se haya escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo quiere que meditemos y entendamos lo que está Dios hablando, lo que Dios te está enseñando. Llegamos a este final del año y la gran pregunta es: ¿qué hemos aprendido? Las voces más misericordiosas, aquellas personas que yo llamaría positivas, aquello como el mundo dice de buena vibra, decía que después de la pandemia el ser humano sería más humano, que después de la pandemia el ser humano se volvería un ser más solidario, más cercano al dolor ajeno, más cariñoso, más afectuoso. Pero lamentablemente las noticias nos dicen que eso es falso, que el ser humano sigue viviendo para sí mismo, pisoteando a quien tenga que pisotear, hacer a un lado al que tenga que hacerse a un lado, y vemos en esta carrera egoísta de los países que van a tener la vacuna y los países que probablemente no van a tener la vacuna.
porque se trata de salvarse uno primero y después verá el resto. Primero se trata de salvar a los míos. Entonces, ¿dónde está el cambio del ser humano? Es que nos hace la reflexión otra vez que las tragedias, que el dolor no cambian a las personas, solamente demuestran lo que había adentro. El único que puede cambiar al ser humano se llama Cristo Jesús. Y en esto debemos todos otra vez repensar nuestra fe, porque nuestra fe no vive al lado de mis sentimientos, porque hay momentos que me siento caído, también me siento cautivo del dolor, me siento cautivo de la falta de fe, pero como bien dice el Antiguo Testamento, debo levantarme y estar anclado en la esperanza y ser cautivo de la esperanza y permanecer ahí y regresarme ahí y buscar lo que Dios quiere que yo entienda y lo que diariamente tengo que hacer un ejercicio de fe. Y el salmista nos lleva a eso, que dejemos la prisa, dejemos la urgencia, dejemos el apuro para que simplemente entendamos, Dios está hablando. Durante todo este año, ¿de qué te habló Dios? Creo que una de las cosas más fuertes que te habló Dios a demostrarte qué es lo más valioso de tu vida. ¿Tu trabajo? ¿Tus posesiones? ¿Tu vida? ¿Tu familia? ¿Tu carrera? ¿Tus sueños? ¿Qué es lo más valioso? Porque no podemos decir que este 2020 no nos trajo nada. Yo creo que sí trajo algo. Un autodescubrimiento, una introspección personal. Nos trajo otra vez una epifanía, una luz para declarar y reconocer el camino que habíamos tomado. El 2020 no nos deja vacíos, hermano. El 2020 no nos deja con deudas personales, en el sentido de la construcción de nuestra identidad. El 2020 sí nos acerca a la gran pausa de Dios para entender para qué estabas viviendo. Como dicen los expertos, los psicólogos del hombre posmoderno, el ser humano vive en un síndrome del hámster. ¿Te han visto ese animalito que tienen de mascota que siempre está corriendo en una rueda y no lo lleva a ningún lado, pero él tiene que correr y tiene que correr? Por eso habla del activismo del ser humano, del acumular, de la riqueza, del viajar, de la experiencia, y no lo lleva a ningún lado, porque el ser humano no se construye a sí mismo. Y a veces los cristianos también cometemos ese error de entrar solamente en el activismo, en lo que tengo que hacer esto y tengo que acá, pero pierdo el tiempo y no me doy cuenta de lo que Dios me está diciendo. El mismo Señor, nuestro Maestro, en los inicios de los evangelios, nos demuestra que Él tomaba un selat en su ministerio, en su vida. Él tomaba una gran pausa para hablar con su Padre. Se apartaba a lugares lejanos, dejaba atrás los aplausos, dejaba atrás a la oposición, dejaba atrás a sus discípulos amados, y Él decía, tengo que conectarme con el Señor, tengo que escuchar de mi Padre hacia dónde estoy caminando y dónde me llevan mis pasos. Espero que en este gran final de este año tan duro, tan difícil, tan doloroso, nosotros también podamos tomarnos el tiempo para reflexionar de lo que Dios nos ha estado hablando. ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Mi vida no es una suerte de tumbos, caídas y revolcones, sino que mi vida debe estar orientada a un plan maravilloso y hermoso que se llama vivir bajo la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces sí tiene que ver mucho de que en esta pandemia hemos perdido la comunión con Dios, porque mirábamos mucho por fuera de la ventana y nos olvidábamos mirar dentro del alma. Estamos tan acuciados, tan urgidos de entender hacia dónde va el mundo, que nos olvidamos que el mundo debe seguirnos a nosotros, porque la iglesia es sal y luz de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy día, el 2020, otra vez nos hace esa invitación a brillar,
a brillar para que otros que están perdidos, otros que están en tinieblas, se levanten y puedan ver y puedan entender que la única esperanza se llama Cristo Jesús. No necesitamos más palabras de religión, ni acusación, ni condenación, porque suficiente tienen con la pandemia. No necesitamos decirles que hay un infierno, porque el infierno ha llegado a la tierra. Ellos necesitan entender que el buen Señor, el Salvador, está con sus brazos extendidos y Él murió por ellos, por nosotros, y les aseguro que si Él necesitara morir nuevamente, lo haría, porque de eso se trata Dios. ¿Cuánto dicen amén? Tal vez usted que me está viendo en la pantalla aún está, pero Dios me quitó esto, Dios me quitó, pero recuerda todo lo que Dios ha traído, porque detrás del dolor hay una enseñanza. El dolor debe ser una experiencia que nos cataliza para llevarnos a un nuevo lugar donde podamos entender las cosas. Yo, como saben, soy pastor de algunos años y algunas veces he tenido que ir a Solca, sí, a acompañar, a orar, a visitar. Pero es muy diferente cuando tú vas a Solca por tu familiar. Es muy distinto. Cuando te encuentras en la fila de la desesperanza, cuando estás buscando la opinión de un médico y no se sabe, hay que esperar y tenga fe, entonces es muy distinto. Y eso es algo que me enseñó la pandemia. La pandemia me recordó cuánto necesitan las personas el amor y la luz de Cristo Jesús. Este 2020 debe dejarnos con la riqueza de encontrarnos nuevamente en el camino que el Señor le ha puesto a la iglesia. Una iglesia misional. Una iglesia que perdona, una iglesia que restaura. No somos la iglesia que cierra la puerta, somos la iglesia de puertas abiertas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La mesa del Señor otra vez está servida como el Señor nos enseñó. Él se sentó con publicanos, con prostitutas, con ladrones, con fariseos, con todo el mundo, porque todo el mundo merece encontrar ese alimento. Y eso es lo maravilloso que nos deja en estos tiempos de dolor, donde podemos ser solidarios, donde no solamente la gente necesita fe para abrigar su corazón, sino también una bolsita de alimentos para decirle, no estás solo, tienes una familia que camina contigo. Y si hay algo que nos hace reflexionar y repensar, que vivamos como Cristo, como cuando Él caminaba con nosotros, es como dice el rey David, cuando Él se sintió acosado y perseguido, cuando era reo de muerte y Él huía del rey Saúl. Él se encuentra en un momento de quebrantamiento y quisiera que abran sus Biblias. En el libro que usted a lo que abre la Biblia se lo va a encontrar en la mitad. El libro de las canciones, Salmos. Salmo 34, verso 18. David, que era un hombre de guerra, un estratega, un ungido, un hombre que tenía mucha capacidad, era un hombre muy carismático, era un hombre muy amado, pero David descubre que en medio de su desierto, en medio de su condena, el que lo salva no es el hombre, no es él, es el Señor. Y hoy día nos invita a reflexionar en el Salmo 34, verso 18, cercano, lea conmigo por favor, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y la hermosa promesa del verso 20, Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantados. Mientras el mundo no puede contestar acerca de Dios, usted y yo podemos levantar en un canto de acción de gracias. Mi Dios está cercano. ¿Cuántos pueden decir amén? Mi Dios es cercano. Mi Dios no habita en una Biblia. Mi Dios no está en las cuatro paredes del templo. Mi Dios no está solamente cuando cantamos. Mi Dios está en mi dolor, en mi debilidad. Mi Dios caminó en los hospitales. Y
como yo hice en el primer servicio, una de las cosas que yo pude ver más presencialmente a Dios cuando puso ese amor a los trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, a los que cuidaron la seguridad y a todos ellos que trabajan repartiendo alimentos y a aquellas industrias que no pararon. Ellos merecen nuestro aplauso. Denle un fuerte aplauso a todas esas personas, incluso doctores de nuestra iglesia. Que no se escondieron y se expusieron. Y muchos de ellos murieron. Bomberos, policías, militares, enfermeros, doctores. Se pusieron. Ellos también entendieron que es el Señor que da el amor y el aliento para amar a otros. David, en esa circunstancia de la cueva y en el horror y el dolor de la desesperación y de la traición, él descubre una gran verdad que lo va a sostener en la pandemia de sangre que traía Saúl. Cercano está Jehová. Y cercano es una palabra en el hebreo que es familia. Cercano. Somos cercanos. Yo he escuchado muchas veces que somos cercanos, somos familia cercana. Y claro, nos parecemos. Hay mucha gente que cree que soy hermano de Carmita porque dicen que nos parecemos tanto. O sea, ya no soy tan feo, ya soy más guapo, me parezco a mi esposa. Alguna gente pensaba que yo era primo y me había casado con mi prima, o sea, no tan cercano, no tan cercano. Pero Dios es familia, eso es lo que decía David. Porque fue la familia, como contaba esta hermana en el testimonio, que se levantó y fue a buscar testimonios de hermanos que acompañaron el cadáver de su padre 1 o 2 días en el carro porque no lo podía enterrar. Eso solo lo hace un hijo. Aquella hija que no importa, se levanta de madrugada y va a hacer fila por su papá, por su hermano, por su hijo. Esa madre que llora y angustia y clama, porque aunque nadie lo ayude, ella sigue clamando para que se muevan y salven a su hijo. Eso lo hace la familia, nadie más lo hace. ¿Amamos así? Pregunto yo. El Señor decía que la gente iba a descubrir que andamos con Él cuando nos vean unidos. Pero ¿realmente amamos así? ¿O nos mantenemos distantes? No, mejor ni me toque, ni me llame ese hermano porque anda necesitado, me va a prestar algo. Y cerramos nuestros ojos a la realidad penosa que está viviendo mi prójimo. Y Dios nos vuelve a recordar que mi Señor, nuestro Señor, es cercano. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Cuando nadie contesta tus mensajes y cuando nadie te dice te puedo prestar ese dinero, Dios no tapa sus oídos. Cuando nadie te dice qué está pasando en tu salud y cuando estás inquiriendo en el hospital que qué puedes hacer y nadie sabe y se encogen de brazos, Dios no se encoge de hombros. Él dice, estoy cercano a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dele la gloria al Señor. Diga al Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú no te fuiste. Tú no te fuiste. Así que David da un testimonio. Dios, esto tú has hecho por mí. Mi Dios, mi familia, mis amigos, aquellos que yo creía que eran valiosos y yo era valioso para ellos, me abandonaron. Mi esposa me dio la espalda. Pero tú estás cercano y es algo que me voy a llevar en el 2020. No me voy a llevar la vergüenza, el dolor, los salarios recortados, el poner ajustes en la economía. Me voy a llevar que mi Dios, que tu Dios, que nuestro Dios siempre estuvo cercano. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo importante que David resalta y este verso se va a convertir en una herencia de los hijos de Dios. Dios estuvo cercano, pero la palabra quebrantados de corazón no habla simplemente de algo superficial, habla de un dolor que no se puede expresar con síntomas físicos, sino de una herida del alma. David decía, es que yo clamaba y yo lloraba y entre ratos sentía la angustia de la muerte y venían esos helados sentimientos y esos escalofríos que mi hora se había terminado. Pero Dios
vio mi dolor, escuchó mi oración y no me abandonó. ¿Cuántos han experimentado eso, hermanos? ¿Ah? ¿Cuántos lo han experimentado? Levante su mano. ¿Verdad que creo que todos los que están viéndome en la transmisión, todos hemos visto cuando estaba más quebrantado, cuando estaba más dolido, Él no me dejó. Y los contritos de espíritu, aquellos que por su alma enferma ya no tienen fuerza de hablar ni alabar, pero Dios está cercano, porque hay un imaginario de la siembra y la retribución, como que Dios está esperando qué das para recibir. No, Dios no es así. Cuando tú no puedes dar, Él sigue dando. Y cuando tú no levantas los brazos, Él te sigue levantando. Y cuando tú no tienes ni ganas de cantar, Él te deja seguir respirando. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios se acerca a nuestro dolor y Él camina con nosotros. Por eso David va a escribir: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, y esta liberación que habla el salmista es de pagar la deuda. Esta liberación es de haber cumplido la penitencia. Esa liberación que habla David acá es aquel pobre, como decía el Señor en esa gran parábola de los dos deudores, y el Señor inventa una suma exorbitante, una locura que ni siquiera todo Israel, propiedad del Imperio Romano, pagaba esa suma en impuesto. Viene el dueño de la deuda y lo perdona. Así es el amor de Dios. No importa dónde estás, no importa qué hiciste. Si hay algo que te enseña el 2020, es que Dios te recibe. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú has estado alejado del Señor, y si tú has estado pensando que esto se trata de religión, te quiero decir, lamentablemente has estado equivocado. Esto no es religión, esto es amor puro. Amén. Esto es amor puro. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará ellas. A veces estamos engañados creyendo que no vamos a sufrir, que a mí no me va a tocar. Es que yo estoy sirviendo al Señor. ¿Cómo va a haber cáncer en mi casa? No, es que yo soy el ungido. Yo voy a reprender, atar y desatar. Muchas, variadas, distintas, diferentes. Pero de todas me librará mi papá. ¿Cuántos dicen amén? Denle la gloria al Señor. Dígame, de todas me librará mi papá. Y sabe, hay una herida grande, y es cuando vemos a nuestros hijos lejanos. Dios sabe, Él conoce cada lágrima, cada oración. El Señor Jesús en la agonía del Gólgota, perforadas sus manos con clavo, viviendo no un ahogo por el coronavirus, sino el ahogo de la crucifixión, hasta que llega un momento que el crucificado explota sus pulmones porque ya no puede más y muere. Ve la agonía de una madre que es María y se preocupa y le dice: ya no vas a estar sola, María, ahí tu hijo, no me mires a mí, no me pierdes, yo te dejo a Juan. Y esa es la gran enseñanza de la pandemia, hermanos. Lo que usted pierde va a recibir nuevamente. Los que quedan en casa se levantarán y volveremos a alabar, como hace el Salmo 147, el hermoso Salmo 147 de los peregrinos que van a regresar a Jerusalén, en el capítulo 1, en el verso 1, el verso 2, 3, y dice: el Señor edificará nuevamente Jerusalén. En medio del desierto, en medio de las piedras, en medio del polvo, el Señor le da esperanza. Lo que tú piensas que está destruido, lo que tú crees que no se puede hacer, lo que tú piensas que no regresará, que tú crees que te han quitado, volverá y alabaré al Señor esperando esa promesa. ¿Cuántos dicen amén? 2020 me deja
más firme en la convicción de que las promesas de Dios son en Él sí y amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y me voy a sostener y voy a ver que de las ruinas y de la destrucción, la renovación y la restauración de la casa. Póngase de pie, por favor, para terminar aquí una palabra de oración. No seremos la gran mayoría que diga que el 2020 fue lo peor. Somos el pueblo de la esperanza. Saludemos a lo que viene por delante, olvidando ciertamente lo que queda atrás, decía el apóstol Pablo. Y hoy día lo voy a invitar a usted que levante sus brazos y rompa las cadenas de estar mirando atrás. Levante su mano y dígale: Señor, ya, no voy a estar mirando y pensando en todo lo que viví, en todo lo que pasé, en todo lo que perdí. Me extiendo hacia adelante. Recibo lo que tú vas a traer. El hombre me dice infortunio, estrechez, injusticia, pobreza. Pero tú me prometes, estaré cercano a tu quebranto. No sé cuántos están pasando una circunstancia dolorosa en su casa, en su familia. Y eso les impide encontrarse con Dios. Hoy día, dígale: Señor, en mi desierto, en mi dolor, en mi traición, en lo que me quitaron, me robaron, en lo que perdí, no te fuiste tú, Señor. Te encontré. Quiero abrirte mi corazón para que tú vengas a reinar, para que tú seas el Señor y para que yo pueda encontrar esa paz que estaba buscando por todos lados. Y para decirte: Señor, gracias. Hasta aquí me has ayudado. Gracias, Señor, por este año, por todo lo duro y doloroso y difícil. Y te doy gracias porque levantas un nuevo año de esperanza. Ayúdame a brillar como tú brillaste en la oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y reciba un feliz año lleno de bendiciones. Y recuerde, el Señor está cercano a su pueblo. Vamos a alabar al Rey, vamos a adorarlo. Amén. Vamos a darle un aplauso más fuerte al Rey. Amén. ¿Cuántos pueden decir: Emmanuel, Dios con nosotros? Dígalo: Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a decirlo juntos: Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: prepárese, porque el 2021 es el año de la revancha. Amén. Hey. Juntos. Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad. Pues todo tú lo has cambiado. Pues todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor. Ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad. Vivo en tu luz. Pues todo tú lo has cambiado. Pues todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría. Le diste luz a mi día. Todo lo has cambiado. Y no me callaré. Día y noche cantaré. Pues todo tú lo has cambiado. Vamos a decirlo. Pues todo tú lo has cambiado. Hey. Pues todo tú lo has cambiado. Pues todo tú lo has cambiado.
el 2021 preparémonos para la bendición. Que Dios les bendiga muchísimo a todos los que están aquí y a los que están detrás de la pantalla. Gracias, muchas bendiciones. El resto, por favor, puede tomar sus asientos.